La más bonita sin duda eres tú. La más auténtica de todas tú. Comienza en Radio María, Amor de Madre, un programa dirigido por Marta Camba. Si tú me hablas, yo entro en razón, con solamente mirarme. Muy buenos días, queridos oyentes de Radio María. Bienvenidos al programa número 18 de Amor de Madre. Jueves 28 de mayo del 2026, 12:30 de la mañana, hora peninsular, 1 hora menos en las Islas Canarias. Por una sola razón, ver la luz que envuelve tu corazón. Cantaré al alba nuestra. Hoy nos acompaña en el control de sonido mi compañero Javier Pérez. Buenos días, Javier. Un placer tenerte hoy aquí. El alma de mi corazón, me das tanto amor. En la primera sección del programa, Conociendo a María, vamos a profundizar hoy en la tradición de coronar a la Virgen María con flores durante el mes de mayo. En Viviendo María, tenemos hoy en nuestros estudios a Blanca Fernández Jiménez, madre de 6 hijos y linfoterapeuta de profesión, un poco sobrevenida, podríamos decir, porque han sido las circunstancias de algunos de sus hijos las que le han llevado hasta ahí. Y en Imitando a María, continuaremos con el pasaje del Magnificat, pero ya en el final, en lo que denominamos el tercer cántico. Así que comenzamos. Para contactar con este programa pueden hacerlo de dos formas, o bien escribiéndonos un correo electrónico a amordemadre@radiomaria.es, o bien enviándonos una carta a Radio María, Paseo de Lanceros, número 2, primera planta, 28024 de Madrid, indicando en el sobre Amor de Madre. La invitada que tuvimos en el pasado programa, María Jesús, enferma de parálisis cerebral, si ustedes la recuerdan, pues llegó a Radio María a través de una carta que nos escribió. La invitada que tenemos hoy, Blanca, nos ha llegado a través de otra invitada que ya tuvimos hace unos meses. Y la mujer que nos va a acompañar, Dios mediante, en el próximo programa, que también se llama María Jesús, también se animó a escribirnos y estamos en contacto con ella. Así que ya saben, por carta, por email, por teléfono, atendemos todos sus mensajes para así hacer crecer este grupo de madres de familias católicas comprometidas con la fe y que lo demostramos pues aquí, dando testimonio en Radio María. Y para comenzar el programa de hoy, invocamos a nuestra Madre con esta oración. Bendita sea tu pureza, y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. En esta sección del programa vamos a profundizar hoy sobre la tradición católica que es el llevar flores a la Virgen María durante el mes de mayo. La tradición católica nos dice que durante el mes de mayo debemos llevar flores a la Virgen. ¿Quién no lo ha hecho alguna vez en su vida, verdad? Pero sobre todo el hecho de coronar a la Virgen con flores el 31 de mayo marca el cierre del mes mariano, dedicando este día a honrar a María como Reina del Universo. Históricamente el mes de mayo se ha dedicado a María, con raíces en celebraciones antiguas de primavera y devoción de los 30 días a María. Pero fue el Papa Pío XII
quien confirmó esta costumbre en 1945 al establecer la fiesta de María Reina el día 31 de mayo. Tras el Concilio Vaticano II, esta festividad se trasladó al 22 de agosto, pero muchos lugares mantienen la tradición de la coronación al terminar el mes. El significado de la coronación de flores simboliza la entrega de nuestros corazones, buenas acciones, esfuerzos por ser más santos, todo ofrecido a nuestra Madre. Es como si fuera una guirnalda de sacrificios, pero a la vez de virtudes que ofrecemos a la Madre de quien todo lo ha creado. En el acto de la coronación, pues se suele realizar una ofrenda floral donde se canta a la Virgen y se coloca una corona de flores ante su imagen. En muchas ocasiones se aprovecha pues el final de los cursos de catequesis, por ejemplo, para que esta ofrenda sea llevada a cabo por los catecúmenos, o en el marco de una misa donde ellos pues tengan mayor participación. Otras veces son grupos de mujeres, madres, amigas que se reúnen para llevar a cabo una romería a la Virgen, mientras rezan el Santo Rosario y depositan ante ella pues todos los anhelos que tienen por sus familias. En definitiva, aunque la liturgia oficial celebra el 31 de mayo la fiesta de la Visitación de la Virgen María a su prima Santa Isabel, pues muchas parroquias y familias realizan este acto de coronación como un momento especial para pedir por sus familias, por los colegios, por las parroquias, por nuestro país, reconociendo a María como Reina de Mayo. Las flores suelen ser físicas, muy bonitas. Cada vez nos esforzamos más en hacer unos ramos y unas ofrendas preciosas, pero no debemos olvidarnos de las flores espirituales, las buenas obras, los actos de piedad, donativos, incrementar la oración, todo lo que creamos que puede alegrar a nuestra Madre. Así que como hoy es día 28 de mayo, aún estamos a tiempo de preparar nuestro ramo o nuestra guirnalda de flores para llevar a la Virgen María. En la segunda sección del programa de hoy, Viviendo a María, tenemos en nuestros estudios a una invitada que nos ha venido recomendada por otra invitada. No sé si recuerdan ustedes a María Elena García Gallardo, que era voluntaria de Radio María y nos estuvo aquí contando toda su experiencia familiar. Bueno, pues la invitada de hoy es ni más ni menos que una amiga de su hija. Así que, pues nada, Blanca Fernández Jiménez, bienvenida al programa Amor de Madre en Radio María. Hola, buenos días. Bueno, pues vamos a ver, cuéntanos, Blanca, un poquito para situar a nuestra audiencia, cómo no nos pueden ver, cuántos años tienes, de dónde eres. Pues yo tengo 53 años, vengo de Sevilla, de una familia muy numerosa. Yo soy la sexta de 9 hermanos, 7 varones, y la novena es mi hermana pequeña, mi hermana María. ¿Estás casada? ¿Tienes hijos? Sí, me vine a estudiar a Madrid, me casé, tengo 6 hijos. Y vivo aquí, en Madrid. Bueno, nos has dicho que tienes 6 hijos. Sí. ¿Son chicos, chicas? ¿Cómo son? ¿Cómo están repartidos? El mayor es un chico, Álvaro. Después nacieron Blanca, María y Jimena muy seguiditos. Se llevan 4 años, o sea, uno por año. Después tardé como 3 años y pico en que viniera Martina. Y por último vino Javichu, que es 5 años más pequeño que Martina. Bueno, en total, sí. pues nada, en 13 años tuve los 6. Los 6 hijos. ¿Cuál es tu profesión? Dinos a qué te dedicas. Mira, yo soy linfoterapeuta, o sea, yo me dedico a dar drenaje linfático a señoras que tienen edemas, retención de líquido, después de una intervención, una cirugía. Pues esa es mi profesión actual, aunque no es lo que yo estudié en un inicio. O sea, yo realmente estudié aquí en Madrid arquitectura de interior.
Vale, ahora vamos a ir viendo cómo se ha pasado de arquitectura de interior a linfoterapeuta. Sí. Que, vamos, así de primera ya sorprende. Salto mortal, sí. ¿Cómo era la familia de la que vienes? ¿Tus padres? ¿Cómo eran? ¿Cómo Pues son? mira, mis padres son una familia muy tradicional, los dos católicos, con mucha fe. En mi casa, en casa de mis abuelos, tanto por parte de uno como por parte de otro, también la familia cristiana, católica. En mi familia, mis padres encontraron su vocación, su camino de santidad en el Opus Dei. Entonces, desde muy pequeño nos llevaron a colegios de fomento, que ellos fueron padres fundadores de los colegios de Tabladilla y Entre Olivos, allí en Sevilla. Y desde muy pequeño nos inculcaron pues un poco el amor al Señor y el amor a la Virgen. En mi casa siempre hay imágenes de la Virgen por todos lados, en casa de mis padres, en casa de mis abuelos también. Bueno, una familia tradicional, católica, muy divertida, muy numerosa, con mucha gente siempre. Una familia muy divertida, muy bien. Me comentabas que tenías tíos sacerdotes, ¿no? Sí. O sea, que me refiero que... Sí, mi madre son 11 hermanos. Entonces, tengo un tío sacerdote, mi tío José Luis, que ya ha fallecido, que era también sacerdote de la obra, del Opus Dei. Después tengo una tía monja de las esclavas concepcionistas, que sigue viviendo, mi tía María Victoria. Y después, bueno, después todos, ellos son 11 hermanos, imagínense. O sea 11 hermanos. 11 hermanos, O sea, sí. tu madre eran 11 hermanos. 11 hermanos. Madre mía, o sea, que vienes ya... Tú Sí. tienes 6, pero tu Sí, madre ya... 11, 9, 6, cada vez vamos menguando la familia, pero vamos, seguimos siendo muy numerosos. Seguís Sí. siendo muchos, vale. Sí. Tus padres tuvieron 9 hijos, nos decías, y tú ocupas ¿qué Yo soy lugar? la sexta. La sexta y la sexta. primera niña. Bueno, Y cuando yo nací, mi hermano mayor todavía no había cumplido 7 años. O sea que uno tras otro. También. uno tras Sí. otro, y bueno, pues eso supone que tenías 5 chicos por delante, ¿no? Sí, un horror. O sea, qué poca. 5 chicos por Sí. delante. Bueno, Sí, bueno, sí, bueno. sí, sí, nada, Bueno, muy pero divertido, como no. la infancia, supongo que en una casa así, ¿no? Pues No, a ver, el gran problema de mi madre es que no lo pasábamos muy bien. O sea, nosotros éramos, mis hermanos, si lo que no se le ocurría a uno, se le ocurría a otro. Entonces, era una familia muy divertida, siempre jugando. El ambiente de estudio costaba, porque claro, siempre había uno que se le ocurría algo para jugar. Y yo era la primera niña. Entonces, imagínate tú, o sea, yo tenía 5 niños intentándome hacer la vida imposible, que quede aquí, bien dicho, para cuando me oigan. Pero bueno, muy divertida, una infancia muy, muy feliz, muy alegre. ahí me llamó mucho la atención cuando preparábamos la entrevista que me decías que no salíais porque os lo pasabais tan bien en casa, ¿no? Que Sí. Bueno, llega un momento, sobre todo mis hermanos pequeños, que están más descolgados, Ignacio y María, cuando llegaron a la adolescencia, o sea, a Ignacio, la preocupación de mi madre es que no salían a la calle porque ellos se lo pasaban mejor en casa Claro. con todos nosotros que saliendo. Fíjate, al final han salido, están casados, estamos todos casados y todos tenemos hijos y todo muy bien, pero en ese momento mi madre hubo un momento que estaba preocupada. Porque Claro. no salían a la calle. tu madre me la imagino desesperada, como diciendo que se vaya alguno, que se vayan a la calle y O sea, todos allí en con los casa, mayores ¿no? estaba deseando que nos fuéramos, con los pequeños quería, o sea, que no nos fuéramos, que Claro. nos quedáramos en casa. En cambio, con los pequeños quería que salieran un poquito más, pero a Ignacio le gustaba mucho la vida familiar, estar el con hogar. vosotros. Sí. Qué bien. Sí, sí, ¿A qué colegio fuiste? ¿A qué colegio has ido? Yo fui al colegio de Entre Olivos, que mis padres fueron fundadores como Tabladilla, o sea, todos los chicos a Tabladilla y las niñas a Entre Olivos. Que son colegios de fomento de la Sevilla, obra, sí, de fomento. Sevilla. Vale. Ujú. ¿Cómo tu vida religiosa, como al haber ido a son colegios pues muy importantes y con mucha Sí. carga religiosa, obviamente, pues ¿crees que te viene de casa, te viene del colegio? No, a mí me viene de casa y el colegio lo acompañó. O sea, yo tenía mi madre por las mañanas nos levantaba diciendo, oh señora mía, oh madre mía, os podéis levantar, venga niños, levantaros, yo me ofrezco enteramente a vosotros. O sea, ese era nuestro despertar diario. Y de hecho yo muchas veces en mi casa cuando mis hijos eran pequeños también lo he practicado porque me hacía mucha gracia recordarme. Y después verdad que en el colegio también se reza, Claro. se reza, bueno, Mucho. mucho, no sé si mucho o poco, para mí era lo normal, o sea Claro. que se reza, sí. Pero es verdad que un poco la unión de las dos cosas, ¿no? Sí, de casa sí, y... las dos cosas, iba de la mano, todo iba de la mano. O sea, nuestro colegio, el colegio Entre Olivos y bueno, el colegio de fomento en general, acompaña mucho a la familia y eso se nota. Claro.
Eso se nota. Sí, que no es solamente que lleves al niño a un colegio de un determinado perfil, sino que luego o sea, las familias se implican, el colegio se implica con las familias también, ¿no? Siempre tienen preparados un montón de ejercicios, de charlas para ayudar a la familia, a los padres, con la adolescencia, con los primeros pasos. O sea, hay muchos COF para ayudar a los padres en lo que es lo que va a ser su vida familiar, desarrollo de todos sus hijos. Entonces hay mucho apoyo a la familia, muchísimo. Ahí, bueno, pues ahí haces tus primeros estudios y luego llega la etapa universitaria y ¿por qué te decantas? Pues mira, yo quería hacer Bellas Artes, pero yo creo que en esa época mi madre pensó que yo me perdería. Entonces me lo quitó de la cabeza. Entonces me dijo, hay una carrera en Madrid que yo no sé si lo habrá ahora en Sevilla, imagino que sí, en mi época no, que se llama Arquitectura Interior, lo estaba haciendo la hija de una amiga suya. Y dice, vamos a ir a verla, a ver si te gusta y tal. Entonces yo me vine a Madrid y fuimos a la escuela, una escuela que había en Claudio Coello, en ese momento estaba allí, y a mí me encantó. Entonces yo dije, bueno, no pinto cuadros, pero pinto casas, o sea, me parece bien. O sea, era un lo más parecido a Bellas Artes, ¿no? a poder pintar algo, yo quería pintar, que era lo que me gustaba. Entonces me cojo las maletas y mi madre me planta en casa, mi tía María Rosa, mi tío Eduardo, que me acogen como hija, y allí, que bueno, pues viví toda mi etapa de universitaria. Entonces sí. Estás en casa de tus tíos, con tus primos, con tu carrera empezándolo feliz, no salía para nada, o sea, yo estaba todo el día haciendo dibujo, me encantaba, y hasta que un día salí. Hasta que un día saliste. Un día salí, sí. Un día saliste, pero que tú no querías salir. No, yo no quería salir, yo castigué a todo el mundo ahí. O sea, el castigo era absurdo, porque el castigo fue no arreglarme. O sea, había una fiesta, la clásica fiesta que hacía ICADE para, bueno, las universidades privadas, para sacar dinero para los viajes, ¿no? Entonces, un amigo, o sea, un primo de mis primas estudiaba allí, nos invitaba a todas, íbamos para la fiesta, y allí que yo, como no quería salir, mi tía le dijo a mis primas que me sacaran. Tenía ya que empezar a salir un poquito a la calle. Había que enseñarte Madrid, ¿no? Había que vivir un poquito. Tanto Sevilla, había que enseñarte Madrid un poquito. Sí. Y allí nos fuimos, entonces yo decidí pues ir como estaba. Vestida con mallas y una camiseta y un jersey muy largo y una bota, o sea, horror, en diciembre, sin pintar nada, un horror. Y allí nos fuimos y estando allí, pues encontré al que es ahora mi marido. En esta fiesta, un grupo de chicos se nos acercó y Álvaro, que es mi marido, se puso a hablar conmigo. Y entonces ahí empezamos a hablar solamente. Solamente hablar. Solamente hablar. Ahí teníais de edad 18 yo y el 19. 19. Sí, sí. ¿Cómo fue el noviazgo? Porque recalcas mucho lo de a hablar. Sí, porque bueno, yo no lo conocía de nada. Entonces él me pidió el teléfono, yo me quise hacer un poco la dura. Y al final, ya cuando nos íbamos, pues le di el teléfono y le dije a ver, que sí, que no, bueno, que me daba igual, que si lo tiraba, que lo tirase de papel, que no confiaba mucho en esa llamada, la verdad. Pero me llamó, si esto era un viernes, un sábado, pues me llamó el lunes y quedamos. Entonces quedamos el viernes siguiente y ya empezamos a hablar y él en un momento dado pues me dice que hombre, que le gustaría conocerme y que bueno, que cualquiera, que no se sabía, pero que a lo mejor podríamos incluso llegar a salir. Entonces ya me quedo con los ojos un poco diciendo, como que espera un momento, que yo antes de plantearme nada te tengo que hacer una pregunta. Yo es que no lo conocía de nada, este chico. Entonces él, nada, perfectamente decía, pues yo la paré y me dije, lanza la pregunta. Y yo, ¿tú crees en Dios? Entonces yo en ese momento tenía muy claro que no iba a conocer o a enamorarme de una persona que no creyera en Dios, que no tuviera la fe que yo tengo. Que en ese momento no es que yo tuviera una fe muy bollante, o sea, tenía la fe heredada de mi padre y heredada del colegio, pero yo en ese momento me limitaba a mi misa domingo y poco más. Pero sí que era importante que creyera, ¿no? Entonces él me dijo que sí, que era un católico apostólico hermano, esa fue su contestación, muy chulo. Y entonces empezamos a salir de vez en cuando, íbamos saliendo. Bueno. Así, 8 años. Así, 8 años. 8 años de noviazgo. Esto es los noviazgos de antes, ¿verdad? Que hemos vivido nosotras. Total. Vale, tú ahí, pues el nivel espiritual de los dos ya nos dices que es de, pues un poco de misa de domingo, pero hay un momento en que tú ya buscas un poco más formarte, ¿no? Yo de pronto me di cuenta que realmente esto va para adelante y yo digo, yo quiero tener una familia como la de mis padres. O sea, yo sí que tenía claro que quería formar un hogar,
luminoso y alegre. O sea, tenía clarísimo que ese era mi futuro, mi proyecto futuro. Entonces empiezo a buscar un poco en lo que conozco, que es la obra, en el Opus Dei. Entonces busco un centro, tal, y Álvaro, mi novio en ese momento, no lo conocía demasiado la obra. Conocía lo que la gente puede oír, pero que no había profundizado, ¿no? Entonces, mi tía María Rosa organiza una reunión en casa, una feria de abril en casa. Entonces un tabla, una caseta de feria, y entonces en esa caseta viene mi tío el cura, mi tío José Luis. Entonces yo ya conocía un poquito más ya a mi novio y le dije a mi tío, tío, mira, Álvaro, la obra no la conoce mucho, a mí me gustaría que la conociera, entonces llámalo, invítalo a casa porque no sabe decir que no. Entonces tú dile que va a venir, no te preocupes que no te va a poner ninguna pega. Entonces mi tío José Luis, mucha paciencia, se pone a hablar con él y efectivamente le invitó a su casa y mi marido me dijo, mi novio en ese momento me dijo, qué encerrona me has metido. Y total que fue y le encantó. Le encantó la charla con mi tío, le encantó cómo se vivía, le explicó un poco lo que era el plan de vida, un centro de la obra, por qué las casas eran así, tal. Bueno, un poco le puso al día de todo, ¿no? Y le regaló un libro y se puso a leerlo. Y tanto le gustó que a los pocos años, no sé, 1 o 2 años, él pidió la admisión en el Opus Dei. Antes que yo, ¿eh? Bueno. Mi novio antes que yo. Bueno, después caí yo al año siguiente. Al año siguiente, bueno. Sí. Entiendo que así pues os casáis, ¿no? Nos casamos, pero nos teníamos que casar, llevamos muchos años saliendo, pero vamos, realmente nos casamos apurado económicamente con lo justito, pero los niños empiezan a venir al momento. O sea, Álvaro, os casáis con lo justo y los niños empiezan a venir rápido. Sí, también es verdad que yo quería tener hijos, ¿eh? O sea, yo me casaba, mi finalidad, o sea, de siempre había soñado con ser madre. Entonces, Álvaro me quedó embarazada, pues al mes de casarme, mes y medio, me quedé embarazada de Álvaro. ¿Te quedas embarazada de Álvaro, sí, que es tu primer hijo? El primer hijo, vale. Sí. ¿Y cómo es la primera maternidad? Pues mira, el embarazo fue bien, pero bueno, Álvaro venía con un pequeño problema. Entonces, bueno, yo en ese momento no te he dicho que yo había venido a Madrid, ya estaba trabajando, me había montado un negocio con una prima mía. Entonces teníamos un negocio de ajuares que nosotros bordábamos, o sea, teníamos bordadoras y tal, ¿no? Eso es lo que en ese momento estaba haciendo yo. Entonces Álvaro nace con un problema. Entonces en este problema un poco vamos buscando, pero nadie no sabe. Al principio parecía que era un problema postural de él dentro de mí, en el vientre, y entonces tiene la piernecita un poco hinchada. Entonces me dijeron que eso se ve antes de nacer, ¿no? No, se ve cuando nace. En el momento de nacer ven que tiene un problema, entonces, bueno, pues se lo llevan en una ambulancia UCI al Niño Jesús. Allí dicen que es un problema estético, que nada, que no tiene problema de ningún tipo, que con el tiempo se podrá hacer algo. Pero lo que notáis es que las piernas están hinchadas. Sí, sí, tiene la extremidad hinchada. Entonces lo devuelven al hospital y bueno, y yo sigo mi vida con Álvaro, viéndole que tenía la pierna, después el peine se le hinchaba un poquito más, pero bueno, tampoco no sabíamos mucho, era nuestro primer hijo y nadie nos decía nada tampoco, o sea, no sabíamos, hasta que de pronto, pues el niño empieza, yo sigo teniendo hijos a todo esto. A todo esto, claro, como dices que son tan seguidos, ¿no? Pues nace viene Blanca y después viene María. Ya María ya tenía Álvaro 2 años y medio cuando nació María, que es la tercera, y a los 3 años, 4 años, ya con Jimena en el mundo, ya recién nacida Jimena, de pronto Álvaro empieza a hincharse más. Entonces, fue un poco un año de locura porque estuvimos yendo a muchísimos médicos y o nos decían que no sabían o nos decían cosas tremendas para unos padres jóvenes de un hijo pequeño, ¿no? Claro. Entonces, ¿el diagnóstico que os dicen de él cuál es? Nos dicen que tiene un problema linfático, un trastorno linfático, pero bueno, como aquí en España no se estudia esa especialidad a fondo, está el angiólogo vascular, pero el linfólogo no se estudia, se sabe, hay libros, tal, o sea que sí que lo dan, pero no se profundiza en el estudio de esta enfermedad. Pues no hay tampoco especialista. Entonces yo iba a angiología vasculares, pero no me sabían decir sí, pues me decían cosas, pero que nada era realmente el tratamiento que había que hacer con el niño. Total, que nosotros cogemos al niño, tenemos una boda de un hermano mío, se casa con una argentina,
y nos vamos a la boda y resulta que el padre de esta mujer, de mi cuñada, perdona, es un linfólogo muy reconocido allí en Argentina. Entonces allí lo conocemos, le hablamos de nuestro hijo y nos dice que vayamos para allá con él. Eso tenemos que llevar porque le tiene que hacer pruebas para saber realmente dónde está el problema. O sea, de aquí a Argentina, con un niño así. Sí, con 3 niños pequeños y con 3 niñas pequeñas y con Alvarito. Entonces, como lo cogemos y nos llevamos a Argentina a que le hagan pruebas. Entonces, nosotros íbamos en ese momento, íbamos con mucho miedo porque nos hablaban de una posible operación que era ya más complicada dentro de los problemas linfáticos. Y entonces, yo me acuerdo, nosotros salimos un 11 de mayo, llegamos el 12 de mayo allí a Argentina, y le empiezan a hacer pruebas, una linfografía o gammagrafía isotópica, linfografía isotópica, bueno, lo llaman de varias maneras, ¿no? Que hay un contraste nuclear que les meten entre los dedos de los pies, total que al día siguiente, el día 13 de mayo, es cuando supuestamente nos decían ya cuándo operaban al niño, sí, y el tiempo que teníamos que estar ingresados y todas estas cosas. Entonces yo el 13 de mayo, el día de la Virgen de Fátima, nosotros somos muy devotos de la Virgen de Fátima por mi abuela materna, que le quería mucho. Entonces yo me puse a rezar y decirle, Dios mío, María, que no haya que operarle. Porque si no hay que operarle es que no está tan mal. Claro. Y yo lo que sea lo podemos llevar, pero que no esté tan mal. Claro. Y efectivamente, por la tarde, cuando ya nos reunimos con todo el comité médico, nos dice que el niño efectivamente tiene un problema linfático, pero que no hay que operarle porque no ha dado con la cara. O sea que realmente hay un problema, pero que hay un tratamiento, que el tratamiento pasa por un tipo de masaje muy determinado, un vendaje, un estilo de vida, ¿no? Y que yo soy la persona adecuada para hacérselo. Claro, la que más en contacto estabas con él, pues su madre. Sí. Entonces, pues te cae a ti la responsabilidad así total de sacar a Álvaro adelante con una enfermedad muy poco conocida en España. Sí, pero yo en ese momento, bueno, yo no sé si es porque el Señor te da la fuerza necesaria en el momento que te ve débil, pero yo en ese momento lo vi clarísimo. Dije, no, claro, por supuesto, enséñame. Entonces se acabó las bellas artes, se acabó la arquitectura de interiores, se acabó la tienda todo de Ajuárez. Sí, ya se acabó todo. Pues realmente la tienda, yo cuando nació Jimena, la había dejado, ya mi prima se había quedado con ella. Entonces yo estaba en ese periodo, todo vino rodado. En ese periodo que yo estaba diciendo, bueno, tengo que sacar adelante 4 hijos y en eso viene lo de Álvaro. O sea, todo vino, yo en ese momento estaba en casa cuidando de los 4 niños. Y entonces me voy con el médico, que era el suegro de mi hermano, y nos vamos a su casa y él nos enseña, me enseña la terapia, me enseña cómo cuidar de mi hijo, me enseña principalmente a cuidar de mi hijo. Entonces, ¿tenéis casa en Argentina o...? No, nosotros vivimos en su casa. ¿En su casa os acogió? Efectivamente, y allí nos quedamos durante un mes, un poco más de un mes, con él. Entonces, por la mañana y por la tarde me llevaba al consultorio suyo. Allí yo veía cómo hacían drenaje a otras pacientes y después me dio un montón de apuntes, de libros para que yo me fuera leyendo y por la tarde pues me hablaba, me preguntaba, dudas, o sea, y poníamos a mi hijo encima de la mesa de comedor en una manta, ahí lo tumbábamos. Y entonces él se ponía a hacer drenaje y yo detrás a repetir las maniobras. Entonces así empecé a aprender lo que es el drenaje linfático manual, método Boder, que es a lo que me dedico yo ahora mismo. Y así regreso a Madrid. Y así regresas a Madrid, que un poco de vértigo, miedo, ¿no? Mucho miedo. Eso te iba a decir, porque 3 niñas muy pequeñas y bueno, y teniéndote que encargar de Álvaro así tú como primer frente, por así decirlo. Sí. No, ya allí en Argentina me metí, me busqué una escuela. Dije, yo tengo esto, independientemente de que me hayan enseñado, yo estaba muy insegura y no quería hacerle mal a mi hijo, yo le quería ayudar. Entonces busqué una escuela, la única escuela que había en Madrid donde te daban el título Boder, y entonces ahí me preparé, me formé, son 2 cursos, me formé en la terapia y de pronto me hice linfoterapeuta. Entonces me empezaron a llamar, una amiga que le pasa lo mismo que tu hijo, tal, y así empecé, de un poco el boca a boca. Y ahora en junio hago 20 años, desde que empecé. 20 años con la profesión. Haciendo una profesión que te vino, pero vamos, es que... No hay mal que por bien no venga, o sea, luego. Me encanta. No lo cambio por nada, ¿eh? O sea, yo siempre digo, tengo una profesión por vocación, que es la de arquitectura de interior, y después tengo la de vocación, la de devoción, que es linfoterapeuta. Que es linfoterapeuta. Me encanta, me encanta.
Luego nos hemos quedado, ahí tenía, bueno, pues está Álvaro, están las Ya tres después niñas, vino luego Martina. Vino Martina, ¿vale? Después A vino todo esto, Martina. perdona que te interrumpa, todas las niñas, ningún problema. No, las niñas, nada, estupendas. Las Nada niñas relacionado con la enfermedad de Álvaro, ni nada. Nada. ¿Vale? Todas sanas, sí. Vale, sí. todas Y completamente Álvaro muy sanas. sano, lo único que tiene es esto, que yo lo que le decía siempre de pequeño, porque claro, tenerle una camilla a un niño, pues 40, 50 minutos, cuando era pequeño un poquito menos, paralizado sin moverse, haciéndole drenaje y después vendarle las piernas, bueno, después, pobre. Hombre, pues no es habitual. No es claro. habitual y él Claro. no quería. Yo siempre le decía, Álvaro, que a mí me pagan por esto, que me pagan por esto, que las señoras se quedan dormidas. Mis pacientes se quedan dormidas. Así Entonces que él tú no, aquí- él no entendía nada, el pobre. Claro. No, ahora no, está estupendo. O sea, Claro. tienes que ver a mi hijo Álvaro, es muy guapo y está de maravilla. Claro. Sí. Y las niñas, pues nada, La fueron niña es todas estupenda, adelante. nace y- Marti y la verdad es que todo va muy bien, las niñas van creciendo. Blanquita, la mayor, es muy mona, muy graciosa, muy teatrera, canta muy bien. María es muy linda, muy dulce, es una niña monísima, muy dulce, es una virgencita. Jimena está loca perdida, muy graciosa, muy divertida. Y nada, y en ese momento pues llegó Martín. ¿no? llega Martina. Bueno, nos hablabas de tus hijas. Vamos a hacer una pausa aquí ahora para escuchar una canción, pero una canción que tú has elegido y ya nos dirás por qué. Pues mira, esta canción es una versión que hace mi hija Blanca de el año pasado. Mi aniversario fue nuestro 25 aniversario de boda, la boda de platas, y después de la misa hicimos una misa y al finalizar mi hija Blanca cantó Madre de Jacuna, la versionó un poquito, ¿no? Ahí con unos violincitos y tal y cual. Y el caso es que la canción sí me gusta mucho, pero claro, me encanta oírsela a mi hija. La verdad es que es una canción, una grabación, un móvil así del novio que la estaba grabando. Pero bueno, es una canción, me gusta mucho ponerla porque me encanta la letra de la canción y bueno, yo ir a mi hija, que canta muy bien. Bueno, pues vamos a escucharla. Sí. Llévame contigo a todos lados, que pueda dormir tranquilo bajo tu precioso manto. Llévame contigo, no me sueltes de la mano, y que cuando sienta frío no te toca ni lo abrazo. Llévame contigo a donde quieras. Es que no hay mayor consuelo que una madre que te quiera, que algún día pudiera al cielo por tu escalera y entender que contigo, madre querida, valió la pena. Que no me canse nunca de mirarte y repetir con humilde devoción. Te quiero con locura, preciosa madre. Tú el mejor regalo de mi Dios. Que no me canse nunca de mirarte y repetir con humilde devoción. Te quiero con locura, preciosa madre. Tú el mejor regalo de mi Dios. Bueno, pues como habrán podido comprobar nuestros oyentes, esta canción la hemos puesto muchas veces en Radio María, pero nunca pues así, ¿verdad? Nunca pues versionada por Blanca, por tu Sí. hija y pues muy emocionante, imagino, Muy bonita, ¿no? preciosa, sí, emocionante. Me decías que la cantabais como en eventos familiares, ¿no? Que os la cantaba así en eventos familiares. Pues empezamos en el funeral de mi suegro y al final mi marido le pidió a mi hija que la cantara para siempre una canción a la Virgen, ¿no? Y le dije, ¿por qué no cantas tú Madre de Jacuna, que lo canta muy bien?
Y el caso es que bueno, ella la pobre, imagínate, es el funeral de su abuelo, pero la cantó y lo hizo bien, y entonces ya se ha quedado como una costumbre familiar. Una costumbre. Hay un sacramento, Blanca canta. O sea. Pues canta muy bien, así Sí. que pues muchas gracias, Blanca. Desde aquí, vamos, te damos las gracias por habernos ofrecido esta canción tan bonita. Les Sí. recordamos a nuestros oyentes que estamos en Radio María, en el programa Amor de Madre. Estamos entrevistando a Blanca Fernández Jiménez, madre de 6 hijos, que nos habíamos quedado en que había nacido la quinta, ¿no? Martina, la sí. quinta. Y bueno, y las niñas, ¿qué dicen? Pues bueno, la verdad es que era una época muy tranquila. Ya estaba todo muy organizado, muy bien en casa. Yo estaba feliz ya sacando a todos mis hijos, mis polluelos adelante, y de pronto empiezan a pedirme desesperadamente otro hermanito. Y yo, por favor, pero es que os aburrís. Dice, mamá, pero ¿qué te cuesta? Me decían. ¿Qué te cuesta? Y yo, noches sin dormir, o sea, yo no sabía cómo explicarle. Y entonces, la verdad es que me encantan los niños. O sea, Sí. yo pues ya empecé a debilitarme. Y yo, ay, Dios mío. Y mi marido dice, Blanca, sí que si te encantan. Si te encantan los niños. Mi marido también muy niñero. Total que al final, ya después de que un día, me acuerdo perfectamente, fuimos a Fátima, y de vez en cuando íbamos a algún santuario y tal, fuimos a Fátima, y le digo, bueno, tenéis que pedirle algo a la Virgen, algo que de verdad queramos la familia, tal cual, y un poco pensando en enfermedades familiares, cosas así, ¿no? Que pidieran cosas para que nos ayudaran. Total, que de pronto empieza a preguntarle, bueno, ¿qué habéis pedido? Y empieza, pues yo lo he pedido por fulanito y por no sé cuánto, y de pronto mi hija María, que es esta la tercera, dice, perdón, yo solamente he pedido porque tengamos un hermanito. Entonces ya dije, ay Dios mío, pues no, pues efectivamente, me quedé embarazada de Te Javichu. quedaste embarazada. Me quedé embarazada de mi sexto, de Javichu. Y bueno, muy bien, las 12 primeras semanas de embarazo. A partir de las 12 ya se complicó el tema un poco. Pero vamos a ver, con Álvaro todo problemas, Mira, yo creo- con las 4 niñas Nada, todo nada, fantástico, nada. y me Sí. estás diciendo que Javichu viene dando Javichu. problemas. Sí, Javichu venía muy maduro, venía muy, no, bueno, pues no se estaba desarrollando con normalidad. Total que los médicos, bueno, pues nos dicen que hay que tomar medidas porque el niño se muere, se ahoga, se muere. Entonces empieza, bueno, pues a pincharle, a sacarle líquido. Todo esto, o sea, antes, o sea, me refiero durante el embarazo. Sí, o sea, sí, todo intrauterino. esto, Intrauterino. O sea, yo voy buscando médicos, me recomiendan uno muy bueno, que a su vez me recomendó otro. Yo quería uno que fuera en La Privada y en La Paz, porque sabía que La Paz es el mejor, un referente, ¿no? En neonato y en total y embarazo complicado. Y el caso es que me hablan de uno y yo me voy a este ginecólogo, el doctor ¿cómo es? López Méndez, y no, López Méndez, no, Sánchez Méndez, perdón. Y entonces, bueno, pues total, me van dirigiendo a una eminencia, que es el doctor Barta, en La Paz, que le estoy eternamente agradecida porque sacó adelante a mi hijo Javier, y él pues empieza a controlarme el embarazo. A todo esto yo llegó un momento que estaba más tiempo en La Paz que en mi casa, porque al niño había que, por lo menos 3 veces por semana, tenía que ir para allá, controle, muchas veces a pincharle, a sacarle líquido. Hubo que intentar hacer una operación intrauterina, o sea, yo tenía un viaje programado, todos mis hermanos, cuando se fallece mi padre, decidimos todos los años hacer un pequeño viajecito, y este era el segundo año, y nos íbamos a Roma a ver al Papa y a ver a nuestro padre, a don Javier. Y el caso es que a mí me dicen que no me puedo ir porque el niño, el embarazo no funciona y que me tienen que ingresar y tienen que operar. Total que nada, que yo mando una carta para el Papa, otra carta para el padre, de lo pude me refiero. Y el caso es que ya tengo que anunciar que no. A tu familia. Claro, ¿no? pero yo hasta ese momento no habíamos dicho nada. Porque muchas veces se pueden equivocar los médicos, o sea, puede que haya algo, pero tampoco sea tan malo, ¿no? Entonces no queríamos preocupar a nadie. Entonces hasta ese momento mi marido y yo decidimos llevarlo un poquito en silencio entre nosotros, y todas las revisiones y tal, pues íbamos los dos solos. Después llegábamos a casa y como si nada, con una sonrisa, todo fenomenal, y yo, ¿cómo estás? Pues está muy bien, tal. Bueno, un poco porque los niños eran pequeños, o sea, el mayor tenía en ese momento 13, 12, 10, 9 y 5. Esas eran las edades de los niños. Entonces, la única que sospechaba todo era María, porque María, mi hija, es muy sensible y ella mira mucho. Entonces, ella siempre me miraba como diciendo, aquí hay algo que no está funcionando. Pero
Pero bueno, pero tampoco era una niña, Claro. tampoco decía nada. Y entonces ya hasta que ya tenemos que decir, mira, el bebé está malito, entonces a mamá tienen que operarle, tienen que operar al bebé, entonces nos tenemos que ingresar, pero ¿cómo van a operar? Bueno, entonces ya le contamos un poquito todo cómo es, pues nosotros procurábamos contarlo desde siempre un lado positivo, pero contarles, que Claro. supieran, o sea, que no nada les sorprendiera, ¿no? Si pasaba algo, claro, pues tenemos que prepararle por si Por el si bebé acaso. se perdía, claro. Y entonces ya hablo con mi familia, hablo con mi madre, que mi madre acababa de aterrizar en Madrid, o sea, mi padre había fallecido un año antes y después de un año en Sevilla decide venirse a Madrid a seguir ayudando a sus hijos, porque aquí estaban sus 2 hijos pequeños, el soltero, que vivía conmigo en ese momento y cuando vino mi madre se fue a vivir con mi madre, y mi hermana pequeña, que acaba de empezar a tener hijos también, entonces tenía un bebé y embarazada de otro, de María. Y yo que había decidido seguir teniendo hijos. Entonces, mi madre dice, mira, yo creo que soy mucho más útil ya en Madrid, claro. que en Sevilla. Que en Claro. Sevilla deja todo, su vida lo deja todo. O sea, mi madre es de una generosidad aplastante, o sea, maravillosa. Y se viene a Madrid y al mes le digo, mamá, siéntate que te tengo que contar una cosita. Entonces le cuento lo que pasaba, ¿no? Entonces ya mando a mis hermanos un mensaje diciendo, oye, mira, pasa esto, no nos vamos a Roma, me quedo porque me tengo que operar y me tengo que quedar en La Paz. Y bueno, y así transcurre hasta que ya a las 30 semanas, Ujú. cosas así, no 32 semanas, que no me acuerdo exactamente, pero por ahí ya me dicen que no es viable. Que ya el niño hay que sacarlo y a ver si vive, o sea, que hay que ya dentro de mí no se puede hacer más, que es que ya tenía la bolsa perforada, era un colador. Entonces nace Javichu nace esa área programada y la verdad es que nace muy mal, la realidad es que nace fatal. Tuvimos 3 meses y medio en la UCI de La Paz. Uf. Y después otros 3 meses, en una planta de La Paz también, donde se llevan casos, bueno, pues como el de mi hijo, ¿no? Casos diferentes, especiales. Y Lo que tiene el niño es... el niño lo que tiene es una inmadurez absoluta en su desarrollo. Tenía alergias a todo, o sea, el niño no podía tomar leche de ningún tipo. De hecho, él tenía una alimentación parenteral, que es una bolsa que te pone un catéter a la vena, una arteria, vamos, a la yugular, creo que era. Bueno, es que se lo pusieron en tantos sitios porque el Que ya. pobre estaba perforado. Yo ya no Madre sé en mía. cuánto le pusieron. Pobre. Y el caso es que aparte de eso traía también un problema, como su hermano, un problema linfático. Entonces, O sea, por igual eso... que su hermano mayor, o sea que Sí, los 2 varones, digamos, el Sí, primer sí, hijo sí, varón sí, y sí. el último hijo varón, los 2 con la misma enfermedad. Parecía peor el pequeño que el mayor, pero parecía peor en cuanto a que había nacido, a él había que ayudarle a nacer, el mayor Claro, nació claro. bien, o sea que no hubo que ayudarle. A Javichu sí. Pero bueno, consiguen, no sabemos cómo, porque nosotros lo único que hacemos, bueno, eso sí, yo tenía a mi hijo lleno de Virgen de Fátima, de Medjugorje, de cruces, de religión, de San José María, o sea, ahí había de todo. De Yo todo. le decía a los médicos, mínimo una genuflexión, algo tenéis que hacer aquí. Porque el niño era un altar, el niño estaba lleno de santos por todos lados. Y el niño sale adelante. Y el niño sale adelante también. El niño. Vale. Entonces, sale adelante con mucho esfuerzo. Pues fueron muchos años de mucho idas y venidas a los hospitales y mucha terapia, mucha rehabilitación, mucho de todo. De todo. Pero el niño sale y es un niño lindísimo. Le va fenomenal en los estudios. Mis hijos estudian también en el Colegio de la Obra, aquí en Orvalle, en Retamar. Y es un niño 10. Un niño muy alegre. Es un niño, como dice su padre, que parece que cada segundo, cada minuto de su vida va a ser el último. Va a porque ser el todo último, es una disfrutando. intensidad, un disfrutón de la vida. Madre Disfrutón mía. de la vida. Sí. ¿Cómo las niñas cómo vivieron todo esto? Porque, claro, eres niña y ves que tu hermano mayor tiene una enfermedad, que tu hermano pequeño tiene una enfermedad. Las 4 niñas en medio están perfectamente, no sé, es como... Pues, bueno, ellas, es que en mi casa se ha vivido todo con mucha naturalidad. Es que no
nosotros hemos hablado siempre con mucha naturalidad de todo lo que pasa. O sea, en mi casa se habla muchísimo, hay mucha comunicación. Ujú. Entonces hablamos de lo De todo. bueno, de lo malo, de las enfermedades, no enfermedades, de los tratamientos, de los tratamientos, de venga, que te voy a vendar, venga, vamos a hacer drenaje, vamos. O sea, en el día a día, ellos lo ven con mucha naturalidad. Ellos, es verdad, que decía mamá, se han enterado realmente de cómo, a lo mejor el mal que lo pudimos pasar con Javichu, con el tiempo. Porque nosotros en ese momento sí que llegábamos y le decíamos, pues mira, hoy está malito tal, pero ha pasado, y siempre le decíamos el pero positivo para que se quedaran siempre con la parte positiva. Ujú. Entonces, claro, ellos nunca supieron que su hermano estuvo tan mal. Estuvo muy Que mal. realmente claro. estuvo mal. Entonces, y bueno, pero muy bien, porque aparte rezábamos y se rezaba por el hermano. Entonces yo rezaba mucho por el hermano, y yo sé que en el colegio incluso misas y todo, o sea, tenían a todo el mundo rezando. Rezando o sea, para que el hermano naciera bien. para que el claro. hermano naciera bien y viviera bien, claro. Vuestra vida espiritual como matrimonio, como familia, en esos momentos supongo que muy Bueno, unidos, ¿no? bueno, muy unidos. O sea, nosotros ya nos unimos bastante cuando nos hicimos de la obra. Con lo de Álvaro fue un chute también de mucha fe, de entusiasmo, o sea, de sentirnos muy queridos por el Señor. Es que es eso, sentirte querido. O sea, decir, Dios mío, estás conmigo y te noto a mi lado. Y ya con lo de Javichu, o sea, nosotros se vive con la fe, o sea, es que es lo que nos sostiene, es lo que nos da alegría. O sea, en mi casa siempre se ha rezado mucho, pero no a ver, no en plan, como dirían mis hijos, no en plan friki, es lo que dirían mis hijos, sino, pero en mi casa se reza por la mañana, rezamos rosario, hay vírgenes por todos lados, o sea, a mí me encanta sentarme en cualquier rincón de mi casa, hay una virgen, yo necesito sentarme y mirar a una virgen, o a un crucifijo, pero me da mucha paz, me da paz. Te ayuda a hacer oración, claro. Tenerla cerca, sí, me da paz tenerla cerca, me ayuda a hacer oración. Y entonces, eso en mi casa se vive con mucha naturalidad. Y ahí realmente yo creo que es eso lo que ha hecho que nosotros como matrimonio nos afiancemos tanto. O sea, no andamos tanto. Creo que te lo comenté, una enfermera que nos dijo cuando estaba el niño ingresado en la UCI, dice, mira, aquí ahí ocurren dos cosas. O te separas o te unes y ya no hay ya quien rompa esto. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Nuestro matrimonio se unió, o sea, nosotros dijimos, somos uno y aquí tenemos que estar los dos de la mano sosteniendo esto que nos ha venido, porque claro, tú no lo esperábamos. ¿Y tus hijos lo han visto, lo han vivido? Y mis hijos lo han vivido. ¿Cómo están viviendo ellos su fe ahora ya? Pues mira, ellos, tengo de todo. O sea, todos tienen fe, por supuesto. Bueno, por supuesto, podrían no tenerlo, pero en el caso de mis hijos, yo creo que han vivido tanto a unos padres tan cerca de Dios para que les ayudara a salir adelante, que a lo mejor por el ejemplo, más que nada, ellos son, yo tengo dos hijos de la obra, el mayor es de la obra, el segundo también, la segunda, que es la que se casa en septiembre, esa también es de la obra. María, ella dice que es parroquiana. Claro, pues ya está, Muy Mary, fenomenal. muy graciosa mi Mary. Entonces, después Jimena está ahí que no sabe todavía para dónde. Sí, o sea, muy enfocada, pero no todavía el camino lo va a encontrar pronto. Martina también, o sea, ellos son niños de oración, o sea, son niños que van a misa, que rezan, que están siempre de cerca de Dios. O sea, cada vez que hay un problema, una dificultad, un examen tal, se reza. Claro, lo han vivido en casa y Lo es han lo vivido, que sí. y es lo que yo. Y es lo que... Muy bien, pues muchísimas gracias, querida Blanca, por acudir hoy a la llamada de Radio María, por enseñarnos con tu testimonio pues a confiar en el Señor, lo que tú decías ahora, ¿no? En que no sirve de nada que nos ahoguemos intentando solucionar todo nosotros, sino que solo cuando nos abandonamos en las manos del Señor es cuando empezamos a disfrutar de la vida, venga lo que venga, como decías de tu hijo Javi, ¿no? Que cada minuto, como si fuese el último. Mucha intensidad, sí, el último. Como si fuese el último. Pues nada, muchísimas gracias, lo dicho, y aquí tienes tu casa. Gracias a vosotros, muchas gracias.
Bueno, pues después de esta entrevista tan bonita que nos ha concedido Blanca, contándonos cómo ha sido toda su familia y cómo se siguen ayudando y apoyando en la fe unos a otros, pues pasamos a la sección de Imitando a María. Vamos a seguir estudiando el pasaje de la visitación, que si recuerdan pues lo habíamos desglosado en 3 partes. Primero habíamos visto el primer cántico, Proclama mi alma la grandeza del Señor, donde María pues dirige su atención hacia Dios. Después vimos el segundo cántico, que era su misericordia se extiende de generación en generación, que ahí bueno pues vimos cómo María dirigía su mirada a los hombres, y hoy entraremos ya en lo que llamamos el tercer cántico, que cuando se empieza a decir auxilia a Israel, su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestro Padre en favor de Abraham y su descendencia por siempre, ¿no? Aquí ya vemos cómo María ya no se fija ni en Dios ni se fija en los hombres, sino que traslada su invocación directamente al pueblo judío, lleno de infidelidades hacia el Señor. La Virgen resume el pleno cumplimiento de la promesa que Dios hizo al pueblo hebreo, comenzando por Adán y cuidando con misericordia y predilección pues al pueblo de Israel, hasta el cumplimiento de esa promesa, ¿no? Que era encarnar al Hijo de Dios en el seno virginal de María. Con este tercer cántico pues acabamos el Magnificat, el himno donde vemos reflejado lo que María guardaba en su corazón y en su mente, sus pensamientos, sus sentimientos, es decir, la altura espiritual que tenía la Virgen María. Del libro donde extraemos estas reflexiones, que les recuerdo que lo dije al principio, pero creo que hace mucho tiempo que no lo decía, que se llama Vida en María, de Juan Luis Bastero, por si alguien lo quiere consultar, les recito un párrafo que me ha parecido precioso para dar por concluidos estos pasajes del Magnificat. Dice así, jamás habló así una mujer, jamás cantó así una virgen. Enmudezcan todas las musas, enmudezca la locuaz poesía, la dulce sirena, calle también el parlero ruiseñor, calle toda armonía y alabanza de hombres y pájaros, porque suena la cítara del Rey, canta la Virgen María, Madre de Dios. Hoy, aparte de recordarles que para conseguir una copia de este programa pueden hacerlo a través del teléfono 91 822 8010, 91 822 8010, y decirles que si desean descargarlo pueden hacerlo a través del podcast de nuestra página web www.radiomaria.es, tenemos que pedirles por favor que presten atención un segundito a esta cuña de nuestra compañera Yolanda Gómez. En este mes de mayo, la Virgen, causa de nuestra alegría, nos invita a alzar la mirada hacia el cielo y a recibir al Espíritu Santo que nos envía su Hijo resucitado, para que sigamos extendiendo las semillas del Evangelio que hicieron de nuestra patria la tierra de María, eucarística y misionera. Una invitación a alzar la mirada que nos hará el Papa, cuya visita a España estamos preparando con ilusión en esta emisora, una de cuyas señas de identidad es la fidelidad al sucesor de Pedro. Radio María pide al Señor su gracia y a sus oyentes colaboración en esta campaña de mayo para seguir cumpliendo la llamada que el Vicario de Cristo nos hacía en la fiesta de Pascua de llevar a todos la buena noticia de que Jesús ha resucitado y que con su fuerza también nosotros podemos dar vida a un mundo nuevo de paz y de unidad como muchos cristianos y un solo Cristo. Colabora. Puedes hacerlo sin moverte de casa con una simple llamada al 91 822 8010 a través de Bizum con el código 38048 o en nuestra página web www.radiomaria.es en el apartado Donativos, donde verás los números de cuenta para realizar una transferencia o ingreso bancario. También puedes hacerlo con tarjeta o PayPal. Alza la mirada con el Papa en Radio María. Bueno, pues ya lo han escuchado, lo que Yolanda nos ha dicho, queridos oyentes. Sin su colaboración, sin su oración, sin sus donativos, Radio María no podría seguir adelante. Ya han visto durante este mes en la maratón
cómo nos hemos volcado todos en ayudar a que Radio María se extienda por los países más pobres del planeta, para que la palabra del Evangelio llegue hasta todos sus habitantes. Pero claro, en España también necesitamos ayuda. Las frecuencias, los equipos, las obras, todo es sufragado única y exclusivamente con sus donativos. Así que desde aquí, pues de verdad que les pedimos por favor su ayuda para que podamos seguir emitiendo pues programas pues como todos los que escuchan en la parrilla a lo largo del día, como como todos los programas que están acostumbrados a escuchar. En estos momentos hay voluntarios atendiendo nuestras líneas telefónicas, así que si lo desean ya saben, marquen el 91 822 8010 y nuestros agentes de Centralita estarán encantados de atenderles. La más bonita sin duda eres tú, la más auténtica de todas tú. Si tú me abrazas no existe el dolor. Y así pues es como acabamos el programa de hoy. Muchas gracias, Javier Pérez, por hacernos el control de sonido en este programa número 18 de Amor de Madre ya, en el que hemos hablado de la tradición de coronar con flores a la Virgen María en el mes de mayo. Hemos entrevistado a Blanca Fernández Jiménez, madre de 6 hijos, los 2 varones con una delicada enfermedad que han salido estupendamente adelante gracias a los cuidados médicos, a los cuidados de sus padres y apoyados mucho en la oración. Y en el que hemos visto pues el tercer cántico del Magnificat. Y muchas gracias a ustedes, queridos oyentes de Radio María. El próximo programa lo tendremos, Dios mediante, el jueves 25 de junio, ya en pleno verano, a esta misma hora, 12:30 de la mañana, hora peninsular, 1 hora menos en las Islas Canarias. Siempre serás el alma de mi corazón. Nos despedimos como siempre invocando a nuestra Madre con esta oración. María, esperanza nuestra, esclava del Señor, ruega por nosotros. Lo sabes muy bien, que me has cosido las alas también. Y así damos por concluido el programa de hoy. Les invitamos a continuar escuchando la programación de Radio María. La más bonita sin duda eres tú, la más auténtica de todas tú. Así finaliza en Radio María Amor de Madre, un programa dirigido por Marta Camba. Si tú me hablas yo entro en razón, con solamente mirarme una vez guías mis pasos allá donde voy. Y es que el pilar de mi vida, tus ojos azules son mi religión. Cantaré por una sola razón, ver la luz que envuelve tu corazón. Cantaré al alba nuestra canción. Te diré que siempre serás el alma de mi corazón. Me das tanto amor que no soy fácil, lo sabes muy bien. Que me has cosido las alas también. Que sin tus manos no puedo vivir. Que con tu calma consigo seguir. Con solamente mirarme una vez guías mis pasos allá donde voy. Es que el pilar de mi vida, tus ojos azules son mi religión. Cantaré por una sola razón, ver la luz que envuelve tu corazón. Cantaré al alba nuestra canción. Te diré que siempre serás el alma de mi corazón. Cantaré
serás el alma de mi corazón, tú la que me hace reír otra vez, tu caballito desbocado, ves, quiere decirte te quiero. Yo te